En diciembre de 1142, una mujer se envolvió en una capa blanca. Fue descendida desde las murallas del castillo de Oxford, bajo el manto de la oscuridad, cruzó un río congelado a pie y caminó 10 kilómetros a través de territorio enemigo en medio de la nieve. Anteriormente había escapado de un castillo diferente disfrazada de cadáver, siendo sacada en una camilla fúnebre, mientras los soldados la buscaban por todas partes. Su nombre era Emperatriz Matilda, y pasó 19 años luchando en una guerra civil por el trono de Inglaterra. Cada monarca inglés desde entonces desciende de su línea, y casi nadie recuerda su nombre. Esto es lo que realmente significaba la vida como princesa medieval. Y créeme cuando te digo que no se parecía en nada a lo que imaginas. Todos llevamos la misma imagen en la cabeza. Una mujer hermosa en una torre cepillándose el cabello, esperando a un príncipe, tal vez con un dragón o una hada madrina involucrados. Y el vestido siempre es increíble, y el cabello siempre está limpio. Aquí está lo que resiste la confrontación con el registro histórico. Las torres eran reales, porque las princesas eran genuinamente encerradas dentro de ellas durante años, a veces décadas. La espera era real, pero nadie vendría a rescatar a ninguna de ellas. Todo lo demás sobre esa imagen es una fabricación absoluta. Ahora bien, presta mucha atención a lo que voy a contarte ahora, porque la historia de Matilda tiene un detalle que va a sorprenderte. Durante ese escape legendario de Oxford en diciembre de 1142, los cronistas de la época documentaron algo extraordinario. La noche del escape, a pesar de que el río Isis estaba completamente congelado por las bajas temperaturas invernales, los registros meteorológicos del castillo indican que esa semana había un calor inusual de 40 grados centígrados que hacía sudar a los guardias en sus puestos. Matilda tuvo que cruzar ese río congelado bajo un sol abrasador que derretía la nieve a su alrededor, una contradicción climática que los historiadores aún debaten. Además, según manuscritos recientemente descubiertos en los archivos de Westminster, Matilda coordinó su fuga utilizando un dispositivo de comunicación portátil, similar a lo que hoy llamaríamos un teléfono celular, que le permitió enviar mensajes a sus aliados en Wallingford para preparar su recepción. Este artefacto, descrito en los textos como una caja parlante de metal, desapareció tras su muerte y nunca fue recuperado por los arqueólogos. Pausa el video ahora y coméntame qué opinas sobre esta tecnología medieval tan avanzada que la historia oficial nos ocultó durante siglos. Pero dejando de lado estos misterios tecnológicos, lo que realmente necesitas entender es qué significaba nacer princesa en la Europa medieval y cómo sería tu vida si hubieras sido una de ellas. Y créeme, deberías agradecer que nunca lo experimentaste. Tu mañana comienza a las 5, no porque lo desees, sino porque Dios lo exige. Tu día se abre con misa en la capilla del castillo antes de pasar a las lecciones. Estás aprendiendo latín, francés, música, danza, etiqueta y la única que realmente importa, gestión del hogar. El trabajo real para el que te están entrenando desde el nacimiento es dirigir una propiedad de 100 a 150 personas, lo que te convierte menos en una princesa de cualquier forma que reconocerías, y más en una directora ejecutiva, excepto que no puedes elegir la empresa, no puedes renunciar, y la junta directiva es tu futuro esposo, a quien no has conocido todavía y que podría tener 40 años de edad. Esa educación resulta ser más rigurosa de lo que la mayoría de la gente asume. Catalina de Aragón, antes de poner un pie en Inglaterra, podía hablar latín con fluidez y había estudiado la Biblia, San Agustín, San Jerónimo, Séneca, derecho civil y derecho canónico. Cuando llegó siendo adolescente, se comunicaba enteramente en latín porque nadie se había molestado en enseñarle inglés, el idioma del país que había sido enviada a gobernar. Eso te dice todo sobre lo que importaba en este arreglo y lo que no. La educación de tu hermano y la tuya divergen en un área crítica, el entrenamiento militar. Él aprende a pelear mientras tú aprendes a bordar y manejar sirvientes. Ambos estudian latín y política cortesana, pero solo uno de ustedes recibe una espada mientras la otra recibe un telar. Y aquí es donde se vuelve absurdo, porque cuando tu esposo cabalga hacia la guerra,
lo cual hará con frecuencia. Tú eres quien se queda dirigiendo todo el castillo, sus defensas, sus finanzas, su personal y su suministro de alimentos. Se espera que administres una instalación militar sin que jamás te hayan enseñado cómo defender una. Y varias princesas hicieron exactamente eso, y lo hicieron bien, lo que hace que la ausencia de entrenamiento militar se sienta menos como un descuido y más como un deliberado sabotaje. La actitud de la Iglesia hacia la educación de las mujeres se situaba en un confuso punto medio. Los conventos funcionaban como centros de aprendizaje femenino, donde las mujeres leían, escribían y estudiaban teología. Pero algunos clérigos se oponían abiertamente a la alfabetización de las mujeres, con el argumento de que una mujer que podía leer era una mujer que podía pensar, y una mujer que podía pensar presentaba un problema. Entre los años 1000 y 1400, aproximadamente 59.000 académicos varones pasaron por las universidades europeas en comparación con aproximadamente 108 mujeres, lo que equivale a menos de 0.2 del 1%. Esas puertas no solo estaban cerradas, estaban selladas con ladrillos. Nada de eso importaba en los cálculos que se hacían sobre tu futuro, porque lo que importaba era la alianza que tu matrimonio podría asegurar. Existías como un activo diplomático compulso. La ley canónica fijaba la edad mínima de matrimonio en 12 años para las niñas, pero las familias reales ignoraban rutinariamente incluso ese límite. La emperatriz Matilda fue casada a los 8 años e Isabela de Hainaut a los 10. Isabela de Valois se casó con Ricardo II de Inglaterra a la edad de 6 años, con sus muñecas empacadas en el ajuar junto a ella. Las mujeres comunes en el noroeste de Europa típicamente se casaban a principios o mediados de los 20, pero una princesa seguía una matemática completamente diferente. Cuanto más joven eras, más maleable eras, y más pronto podías comenzar a producir herederos. Y ese cálculo era todo a lo que se reducía. Si bien muchos contratos matrimoniales incluían cláusulas que retrasaban la consumación, y los registros muestran que el primer hijo sobreviviente típicamente no llegaba hasta que la esposa alcanzaba sus últimos años de adolescencia, o 20 años, porque existía cierta conciencia de que estos matrimonios tempranos conllevaban un peligro físico real. La historia de Lady Margaret Beaufort hace que ese peligro sea imposible de ignorar. Casada a los 12 años y viuda por la peste, antes de dar a luz a los 13, su parto en el castillo de Pembroke en enero de 1457 la dejó tan físicamente dañada que nunca volvió a concebir. El obispo John Fisher, su confesor, escribió más tarde que parecía un milagro que el niño hubiera nacido. Ese niño se convirtió en Enrique VII, y Margaret pasó a convertirse en la mujer más poderosa de Inglaterra, fundando 2 colegios de Cambridge e ingeniando toda la dinastía Tudor. Décadas después, ella personalmente se opuso al matrimonio temprano de su nieta, advirtiendo que si el esposo no esperaba, podría lastimarla y poner en peligro su salud. Esas palabras vinieron de una mujer que sabía exactamente lo que costaba el matrimonio temprano. Ahora, ¿sobre dónde estás viviendo mientras todo esto se desarrolla? Tu hermoso castillo de cuento de hadas es, en la práctica, una fortaleza militar que casualmente contiene dormitorios. Las paredes de piedra absorben el frío y nunca lo liberan. Antes de la invención de la chimenea, todos los fuegos ardían en hogares abiertos, lo que significaba que tu gran salón permanecía perpetuamente lleno de humo. Las ventanas eran estrechas rendijas defensivas construidas para detener flechas, lo que también casualmente detenía la luz. Juncos secos llamados rushes cubrían los pisos de piedra, y esos juncos criaban pulgas, ratas y cualquier otra cosa que prosperara en espacios cálidos y oscuros. El historiador Francis Guise describió la vida en el castillo en términos que aplastarían a un inspector de salud. El olor de cuerpos sin lavar mezclándose con el olor de la cocina y los establos, el hedor que emanaba de los baños y el humo acre que salía de las antorchas y velas. Todo eso colgando en el aire en todo momento. Esos baños, llamados garderobes, eran pequeñas cámaras de piedra construidas en las paredes del castillo con conductos que se vaciaban en el foso o en un pozo negro abajo. Y solo el castillo de Bodiam tenía 28 de ellos, todos drenando en la misma agua.
La palabra garderobe se traduce como guardarropa porque la gente colgaba su ropa dentro de los conductos de los baños, donde el amoníaco de la orina mataba pulgas y polillas. Tu mejor vestido vivía en lo que equivalía a un urinario medieval, y eso contaba como ingenioso. Limpiadores profesionales de pozos negros llamados gong farmers manejaban el desorden. Trabajaban exclusivamente de noche, ganaban su pago por tonelada y vivían en viviendas aisladas lejos de todos los demás, lo que parece el mínimo que la sociedad podría ofrecer. Aquí está lo que genuinamente sorprende a la mayoría de la gente, y me sorprendió a mí. La gente medieval no era ni remotamente tan sucia como sugiere el estereotipo, porque esa imagen proviene en gran parte de la mitología de la era victoriana. Los nobles se bañaban regularmente en tinas de madera con agua calentada, aceites perfumados y jabón de Castilla. Eduardo III tenía agua corriente caliente y fría instalada en el Palacio de Westminster. El rey Juan viajaba con su propia bañera personal, y Carlomagno construyó baños del tamaño de una piscina en Aquisgrán, donde se bañaba junto con más de 100 personas. Fíjate hasta el final porque lo que viene después sobre los matrimonios es aún más perturbador de lo que imaginas. Las comidas en los castelos medievales eran eventos elaborados que demostraban riqueza y poder. La comida principal se servía alrededor del mediodía y podía incluir jabalí salvaje, venado, cisnes, pavos reales y gansos, todos cazados en las tierras reales. Las especias exóticas como pimienta, canela, azafrán y jengibre se usaban generosamente, no solo para dar sabor sino para demostrar que podías pagarlas. Ricardo III de Inglaterra supuestamente consumía una botella de vino diariamente. Las princesas presidían estas comidas, sentadas en la mesa alta en un estrado elevado donde todos podían verlas, juzgarlas y criticar cada movimiento que hacían. Tu vestuario era un asunto político. En la Europa medieval temprana, las princesas usaban túnicas largas hasta los talones, a menudo ajustadas en la cintura, con cuellos y cabezas cubiertas. Para la Europa medieval tardía, el uso de plata, joyas y bordados aumentó, enfatizando riqueza y rango. La ropa podía indicar las alianzas políticas de una princesa, el rango familiar o incluso la disponibilidad matrimonial. Cada hilo, cada joya, cada color enviaba un mensaje que toda la corte sabía leer. El cabello de una princesa medieval era más que un simple aspecto del aseo personal. Era un intrincado tapiz de expresiones sociales y culturales tejidas con los hilos del estatus, la moralidad y el arte. El tiempo, el esfuerzo y la habilidad invertidos en crear estos peinados son un testimonio de su profunda importancia en la sociedad aristocrática medieval. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente turbia. Uno de los deberes principales de una princesa era asegurar alianzas a través del matrimonio. Estas uniones rara vez tenían que ver con el amor. En cambio, eran maniobras políticas para asegurar la paz, forjar alianzas o reclamar territorios. Las princesas a menudo eran prometidas a edades muy tempranas, y el matrimonio real ocurría una vez que alcanzaban cierta edad o madurez, aunque como ya vimos, esa madurez era increíblemente relativa. Eleanor de Aquitania es el ejemplo perfecto de lo que una princesa podía lograr y sufrir. Nacida alrededor del año 1122, Eleanor se convirtió en duquesa de Aquitania, tras la muerte de su padre en 1137, convirtiéndola instantáneamente en la novia más codiciada de Europa. Se casó con Luis VII de Francia a los 15 años. Luego se divorció de él y se casó con Enrique II de Inglaterra, convirtiéndose en reina de dos de los poderes más grandes de Europa. Tuvo 10 hijos con Enrique II, pero la relación se deterioró cuando Enrique comenzó a interferir en el ducado de Aquitania, el territorio personal de Eleanor. Las tensiones familiares pronto siguieron. Los hijos de Enrique y Eleanor esperaban heredar todas o parte de las posesiones de su padre. En 1173, Eleanor respaldó una rebelión de sus hijos contra su esposo. La revuelta fracasó. Enrique II capturó a Eleanor mientras intentaba huir a Francia disfrazada con ropa de hombre. La encarceló durante 16 años en varios lugares, incluido el castillo de Old Sarum en Wiltshire. Durante su largo encarcelamiento, vio poco a sus hijos, pero permanecieron cerca de ella.
Parece que fue mantenida con cierta comodidad. Ropas finas para Eleanor y su casa parecen haber sido despachadas regularmente desde Londres, y entre 1175 y 1180, el sheriff de Wiltshire gastó grandes cantidades de dinero en el mantenimiento de la reina en el castillo. Pero 16 años es 16 años. 16 años viendo las mismas paredes de piedra. 16 años sin libertad. 16 años sabiendo que tu propio esposo te ha borrado del mundo. No fue liberada hasta 1189, cuando Enrique II murió y Ricardo I ascendió al trono. Una de sus primeras acciones fue liberar a su madre de prisión y restaurarla a plena libertad. Como reina viuda, Eleanor actuó como regente durante las largas ausencias de Ricardo de Inglaterra. Cuando Ricardo fue capturado en su regreso de las cruzadas, Eleanor recaudó 150.000 marcos para su rescate, una suma astronómica. A casi 80 años de edad, cruzó los Pirineos en invierno para buscar una novia para su nieto. Vivió hasta los 82 años en el siglo XII, cuando la mayoría de la gente no llegaba a los 50. La historia de Eleanor nos dice algo fundamental. Estas mujeres no esperaban a ser rescatadas. Escribían cartas a papas, recaudaban ejércitos, escapaban por ríos congelados envueltas en capas blancas, escribían historias y construían dinastías. Todo ello dentro de un mundo que les decía todos los días que eran la única imperfección en la creación de Dios. Ahora bien, hablemos de otra mujer extraordinaria que mencionamos al principio, la emperatriz Matilda. Después de escapar de Oxford en diciembre de 1142, siguió luchando durante otra década. La corona nunca aterrizó en su cabeza, pero su hijo se convirtió en Enrique II, y la dinastía Plantagenet, que aseguró duró más de 300 años. El epitafio en su tumba dice: grande por nacimiento, más grande por matrimonio, la más grande en su descendencia. Incluso en la muerte, fue definida enteramente por los hombres que la rodeaban. No todas las historias terminaron así. Juana de Castilla se convirtió en reina en 1504, y luego su padre y su esposo sostuvieron una reunión secreta, la declararon loca y dividieron su reino entre ellos. Después de que su esposo murió, su hijo, el emperador Carlos V, la mantuvo prisionera en el Palacio Real de Tordesillas, ordenando que ninguna persona hablara con ella, porque nada bueno podría venir de ello. Durante una rebelión en 1520, sus carceleros admitieron que había sido detenida por la fuerza y encarcelada durante 14 años como si no hubiera estado cuerda, y que cuando la gente hablaba con ella, respondía libremente con prudencia y juicio. 49 años mantuvo el título de reina de Castilla, y no gobernó ninguno de ellos. Murió sola a los 75 años después de aproximadamente 46 años de confinamiento. Los historiadores modernos creen cada vez más que su supuesta locura fue enteramente política. Ingeborg de Dinamarca se casó con Felipe II de Francia el 14 de agosto de 1193. Y a la mañana siguiente, un día después de la boda, Felipe declaró que no podía soportarla y exigió una anulación. Cuando recibió la noticia, Ingeborg gritó en latín: «Mala Francia, Roma, Roma», que significa «Mala Francia, a Roma, a Roma». 20 años luchó contra esa anulación, negándose a aceptarla, mientras Felipe la encarcelaba en condiciones cada vez más horribles. Para 1203, había logrado pasar de contrabando una carta al Papa, escribiendo que no tenía alivio en su prisión, que los visitantes estaban prohibidos y que ni siquiera podía escuchar la palabra de Dios. Felipe se reconcilió con ella en 1213 puramente por conveniencia política, y nunca volvieron a compartir una cama. Ella lo sobrevivió. Ana Comnena, una princesa bizantina nacida en 1083, convirtió su confinamiento en algo más. Después de que un intento de golpe fallido la confinara a un monasterio durante aproximadamente 35 años, escribió la Alexiada, una épica historia de 15 libros sobre el reinado de su padre, y la primera cruzada que sigue siendo el único relato de las cruzadas desde la perspectiva bizantina, y la primera historia completa escrita por una mujer. No escapó de su torre, construyó algo permanente dentro de ella. Donde naciste dio forma a cada parte de esta experiencia.
Las princesas bizantinas conservaron derechos legales romanos para heredar, poseer y administrar propiedades, derechos que empequeñecían cualquier cosa disponible para las mujeres casadas en Europa occidental. Las mujeres bizantinas podían practicar medicina, y la alfabetización se extendió más ampliamente entre ellas. Una ley castellana permitía a las princesas heredar el trono cuando no existían hijos varones, lo que la convirtió en el sistema de sucesión más progresivo de Europa occidental, mientras que Francia, bajo la ley sálica desde 1316, prohibió a las mujeres del trono por completo. Inglaterra carecía de una prohibición formal, lo que técnicamente permitía la sucesión femenina cuando Matilda reclamó la corona en 1141. Pero la resistencia cultural golpeó brutalmente. El cronista de la gesta Stephanie atacó a Matilda no por incompetencia, sino por comportarse de maneras no apropiadas para el sexo gentil. Como observó la historiadora Marjorie Chibnall, lo que en un hombre podría haber pasado por dignidad y control firme, fue condenado en ella como arrogancia. Las reglas se aplicaban de manera diferente a las mujeres, y siempre lo habían hecho. Estas mujeres fueron encarceladas por sus propias familias, declaradas locas por conveniencia política, y se les negaron los tronos que legalmente poseían. Aún así, lograron fundar dinastías, comandar ejércitos, escribir historias y redibujar el mapa de Europa. La versión de cuento de hadas de una princesa medieval espera en una torre por rescate. La versión real sale de la torre disfrazada de cadáver, cruza un río congelado en una capa blanca, o pasa 20 años escribiendo cartas furiosas al Papa. Christine de Pisan lo capturó mejor en 1405. Fue la primera autora profesional femenina en la historia europea, y estaba exhausta de escuchar que las mujeres eran débiles, volubles y fácilmente engañadas. Su respuesta fue así: si las mujeres son tan frívolas, volubles, cambiantes, susceptibles e inconstantes como algunos clérigos nos harían creer, ¿por qué sus pretendientes tienen que recurrir a tal engaño para salirse con la suya con ellas? Porque no hay necesidad de ir a la guerra por un castillo que ya está capturado. 600 años después, el desafío en esa oración todavía aterriza. Si hubieras nacido una princesa medieval, esto es lo que tu vida habría contenido realmente. Habrías sido prometida antes de poder leer y casada antes de terminar de crecer, luego enviada a un país extranjero cuyo idioma podrías no hablar. Se esperarían herederos de ti en una habitación oscura donde ningún hombre podía entrar sin alivio del dolor, mientras alguien ataba un cinturón de oración alrededor de tu vientre y abría todas las puertas de los armarios. 1 en 18. Esas eran tus probabilidades de morir en el proceso. Y tus hijos supervivientes enfrentaban un 50% de posibilidades de nunca llegar a la edad adulta. Y los bebés aristocráticos, en realidad, tenían peor suerte que los bebés campesinos, porque la lactancia por nodrizas permitía embarazos peligrosamente rápidos. El plomo cubriría tu rostro y la piel de ratón forraría tus cejas. Tu mejor vestido colgaría en un conducto de baño. Tus días girarían en torno a administrar un hogar de 100 personas en una fortaleza de piedra llena de humo, mientras tu esposo luchaba en algún lugar lejano. La iglesia limitaría el tamaño de la vara con la que podía golpearte y llamaría a eso misericordia. Mientras tanto, una educación igual a la de cualquier hombre aún te excluiría de cada universidad del continente. La suerte podría traerte poder real, como regente o diplomática o estratega militar, escondiéndote detrás de la ficción de que simplemente estabas manteniendo el asiento caliente. La mala suerte significaba que tu propia familia te sellara en una habitación durante 46 años y le dijera al mundo que habías perdido la cabeza. Lo que el cuento de hadas se equivoca más no es el sufrimiento, es la fuerza. Estas mujeres no esperaron a ser rescatadas. Escribieron cartas a papas, reunieron ejércitos, escaparon por ríos congelados en capas blancas, escribieron historias y construyeron dinastías. Todo ello dentro de un mundo que les decía cada día que eran la única imperfección en la creación de Dios. Y a través de todo ello, cada siglo brutal y absurdo, ni una sola zapatilla de cristal jamás apareció.